Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden que estamos con el doctor Luis Pimentel, que es neurocirujano del Estado Trujillo, donde estamos conversando de múltiples temas de esta especialidad. Habíamos quedado en el último segmento que era el bloqueo neuronal o el bloqueo del dolor que se hace a nivel de la columna. ¿Quién de nosotros, incluyéndome, no ha quedado, después de realizar una fuerza, un mal movimiento, ha quedado lo que llama la gente en el argot embarado, paralizado, y no se puede mover en largos días y el tratamiento farmacológico no da resultado? ¿Quién hace esto? Lo puedes hacer tú, lo debe hacer el anestesiólogo. Es recomendable hacerlo cuando no calma el dolor por ninguna circunstancia. Bueno, mira. Que es algo pasajero, porque es algo para mientras se hace el diagnóstico Claro, específico sí, de sí. origen, donde se origina el dolor. Te voy a decir varios elementos que podemos establecer en ese caso. Lo que es el tratamiento infiltrativo de la columna, ¿verdad? Básicamente, este tratamiento tiene la idea de controlar el dolor agudo, ¿ok? Pero existen alternativas para controlar con ese elemento el dolor crónico. Tenemos que saber que existen múltiples, diferentes formas de establecer el dolor, el tratamiento para el dolor con infiltraciones a nivel raquídeo. Existen infiltraciones medicamentosas, analgésicas, antiinflamatorias, ¿verdad? Y existen también lo que es la terapia con radiofrecuencia, que se hace en algunos elementos radiculares. Incluso existen ciertos elementos de neuronavegación que se pueden utilizar para llegar a la raíz y hacer una estimulación radicular localizada o infiltraciones localizadas. Eso forma parte del arsenal de tratamiento que se tiene en el manejo del dolor. Generalmente este tipo de patologías son abordadas por el especialista en dolor, el anestesiólogo especialista en dolor con el cual o con los cuales nosotros hacemos equipo en este caso. Fundamentalmente, estos tratamientos dependen del diagnóstico, porque en oportunidades erróneamente o temerarias, de forma temeraria, cualquiera quiere ejecutar un tratamiento de este tipo y tienen sus indicaciones precisas, pero también tienen sus contraindicaciones. O sea, es una técnica que puede ser sencilla, pero puede traer un error diagnóstico, un tratamiento inadecuado o insuficiente a la patología que tenga la persona. De hecho, en mi práctica médica he observado que algunas personas tienen la tendencia de establecer este tipo de tratamientos sin haber establecido el diagnóstico del paciente. Entonces se le coloca unas infiltraciones a la persona tiene una mejoría, vamos a decir, fugaz, rápida y efímera, y después pues vienen las complicaciones porque era un proceso infeccioso o porque era un proceso traumático. Incluso hemos tenido pacientes que han recibido este tipo de tratamiento y después cuando llegan a la consulta que uno ve, cuando uno ve inmediatamente los estudios, era una patología tumoral que ese especialista o ese médico tratante no había tomado en cuenta o no había identificado en los estudios. ¿Okay? Entonces, ¿de qué principio parte la selección de estos tipos de tratamientos? Del diagnóstico. Parte del diagnóstico. Una vez teniendo un diagnóstico, podemos establecer el tratamiento que corresponda. Me gusta la idea de la radiofrecuencia. También podemos tener el equipo para hacer radiofrecuencia. Todo esto en quirófano, bajo monitoreo por parte del anestesiólogo y bajo intensificador de imágenes, que es el uso de los rayos X para establecer el área exacta en donde va a ser establecido el tratamiento. Entonces son técnicas. Lo que pasa es que la gente a veces lo tropicaliza o lo hace, digamos, de manera
deportiva o a la deriva y no obtiene quizás unos resultados. Entonces se populariza, fulano te hace una infiltración o mengano te hace una infiltración. Y realmente cuando uno tiene una decisión de ese tipo es porque la alternativa va a beneficiar al paciente y se minimiza el riesgo, se disminuye el riesgo de alguna complicación en ese caso porque el diagnóstico lo permite. Hablando de otra patología que es muy frecuente en neurocirugía y nosotros lo diagnosticamos, a veces lo pensamos, pero generalmente ocurre al azar. Creemos que nos llega un accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, creemos que es un ACV y un tumor cerebral. ¿Qué tan frecuentes son los tumores cerebrales? Tenemos médicos acá como el doctor Lenín Ruiz que, bueno, pues diagnostican tumores cerebrales semanales, generalmente. ¿Cómo es la patología tumoral en Trujillo? ¿A qué se debe que sea tan frecuente? Bueno, tú sabes que ¿O es porque hacemos mejores diagnósticos y más diagnósticos? Lo que pasa es que, ¿por qué se han incrementado en el mundo las patologías tumorales cerebrales? Es por el diagnóstico. Hace 100 años no se tenía ni rayos X. Y hoy en día ha existido un desarrollo muy importante en el tema del diagnóstico por imágenes y la disponibilidad de este diagnóstico por imágenes. Nosotros en el estado tuvimos un tiempo, largo tiempo, en el cual no contábamos ni con tomografía. Y entonces aquí no diagnosticábamos tumores y no operábamos tumores. ¿Por qué? Porque el paciente iba a Maracaibo, iba a Barquisimeto, iba a Caracas, iba a Mérida y quedaba allá. No, mira, tiene un tumor, pase por aquí para que... Entonces se desarrollaba todo el tratamiento fuera de nuestro estado. De hecho, la incorporación de nuevos equipos de tomografía en el estado y la rehabilitación, por ejemplo, en María del Mira tienen un equipo de alta tecnología desde hace años funcionando y había quedado lo rehabilitaron nuevamente y el equipo funciona y ofrece imágenes de 1.5 Tesla, que es el estándar internacional. Ya por debajo de 1.5 Tesla de capacidad del resonador, no estás ofreciendo las imágenes con estándar que corresponde. Entonces, ahí está ese equipo disponible. Cuando no estaba, no teníamos capacidad para hacer diagnóstico. Si tú me haces una pregunta, pues la población venezolana y la población trujillana no es diferente a la población mundial. Existe una tasa de 20 por cada 100.000 habitantes por año de patologías tumorales del sistema nervioso, de los cuales generalmente se observan en los pacientes por encima de 45 años. Y comúnmente eso obedece a una patología que se llaman los gliomas. Entonces, no es una distribución diferente a lo que pueda estar pasando en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que la limitación diagnóstica y las limitaciones terapéuticas, pues, afectan la capacidad o la distribución que podamos hacer en el diagnóstico. Por eso, no se presentan casi tumores, nadie se muere de tumores cerebrales, o se mueren muy pocos, o sufren muy poco, o se diagnostica muy poco, es por la capacidad que podamos tener. Algunos pacientes se trasladan a otros centros por las capacidades que tengan o la disponibilidad de equipos que existan. En aquellos momentos en donde no teníamos disponibilidad de equipos, no teníamos esa capacidad diagnóstica, pero no escapa a las cifras mundiales, 20 por cada 100.000 habitantes, que es una prevalencia de los tumores cerebrales. Normalmente existen 100 patologías por cada 100.000 habitantes en neurocirugía en un año. O sea que nosotros tenemos 1.000 enfermos de neurocirugía en el año en el estado, incluyendo patologías que afectan neuroquirúrgicas y que tengamos que operar y que tengamos que tratar. ¿Ok? Más o menos esa es la cifra, 100 por cada 100.000. Quizás a nosotros, de verdad, y esto quizás va a sonar un poco fuerte, pero es difícil acceder realmente a números reales, estadísticos, que podamos tener para confrontar desde el punto de vista científico y para adecuar nuestra gestión
o nuestra planificación personal desde el punto de vista, vamos a decir, médico, porque no tenemos un feedback en cuanto a lo que es las cifras reales de patología. Yo no sé si en Claro, medicina no, interna tampoco las ustedes tienen, tenemos. vamos a decir que tenemos un registro, un subregistro de mucha patología nosotros. Es difícil poder ser asertivos en números, pues. Sí, porque la estadística que llevamos a través del registro médico, y bueno, y el paciente en busca de una solución, pues se traslada de Trujillo a Mérida va a Estado Lara, del Estado Lara puede terminar yendo a la capital o inclusive pues con las ayudas hacia el país como Venezuela, ir hacia el extranjero. O sea, no tenemos una estadística cierta de cómo está ocurriendo. Lo único, pues uno los ve, Lo induce por lo la induce cifra. por la cifra y lo induce en el sentido de que pues lo diagnosticamos. Si en un hospital pequeño, por las tomografías que hacemos diariamente, diagnosticamos, referimos y a veces pues no seguimos dónde puede terminar este paciente. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo ves algo que debe preocupar mucho a los neurocirujanos y a los neurólogos posterior a las intervenciones quirúrgicas de neurocirugía o posterior a los accidentes vasculares, bien sea isquémicos de gran tamaño o hemorrágicos de gran importancia? No sé si eso era correlativo a años atrás. Nosotros en medicina interna lo hemos visto que mucha gente posterior a sufrir una enfermedad vascular hemorrágica o a ser llevada a cualquier procedimiento neuroquirúrgico, se presenta el Parkinson y el Alzheimer. ¿Cómo ven ustedes desde neurocirugía la aparición del Alzheimer y qué alternativas les dan? ¿Hay alternativas quirúrgicas para esta patología? Porque vemos ahora que hay una ingeniería robótica que señala la destrucción de cierta sustancia, la sustancia negra, o colocarle vacunas o inmunomoduladores directos, y entonces el paciente mejora, inclusive ya dan una cura definitiva de tratamientos de neuromoduladores tipo quimioterapia que van directamente, o de tecnología médica, nanomédica, que se dirige directamente al sitio del problema. ¿Qué aporta neurocirugía a este gran problema que cada día aumenta más? El Alzheimer y el Parkinson cada día aumenta más. Claro, lo que pasa en esa No es porque cifra, somos más y lo vemos mucho más. sí, lo que pasa es que envejecemos más también. O sea, tenemos ahora pacientes ancianos que en otras condiciones no iban a llegar al médico o que iban a tener como una idea que eso es lo que le pasa por ser viejito, o yo no sé qué, o alguna referencia, vamos a decir, propia de la cultura de cada región, pero recientemente o digamos en los últimos tiempos se ha logrado establecer mayor diagnóstico, mayor capacidad diagnóstica. Lo que tú haces mención son las terapias supraselectivas, terapias inmunológicas, terapias nanorobóticas y recientemente los chips que identifican la función de la corteza cerebral. Eso en gran medida es experimental. Lo que siempre va a estar tratando de establecerse es el tratamiento medicamentoso. Nosotros tenemos de verdad que tomar conciencia de este tipo de patología y existen otras alternativas no médicas, quizás tampoco quirúrgicas, que se pueden realizar en conjunto con el neurólogo, conjunto con el psiquiatra. De hecho, disponemos, y lo vamos a poner a disponibilidad quizás para otro programa, la alternativa de la estimulación magnética transcraneal. Eso suena como muy difícil, pero es algo relativamente sencillo, en el cual el individuo recibe, hay un principio físico que, que fue establecido por Faraday, y Faraday estableció lo siguiente, que una energía magnética se puede transformar en energía eléctrica y energía eléctrica en energía magnética. Eso es el popular embobinado.
Usted le pone una corriente a una bobina y eso se transforma en un magneto. Y si le aplica a esa bobina en inverso, otra bobina transforma eso en energía eléctrica. Entonces, volvemos al impulso nervioso. A nivel de la corteza cerebral y las estructuras del cerebro, lo que existe es energía eléctrica, relativamente. Entonces, el principio de la estimulación magnética es estimular con un estímulo magnético inocuo para el individuo, que no produce dolor, que no produce ningún efecto colateral, y eso pudiera establecer una estimulación directamente sobre algunas neuronas que en el caso del Alzheimer, en el caso del Parkinson, en el caso de la depresión, pudieran estar inhibidas, y esa estimulación generar un nuevo flujo de comunicación interneuronal, y ese flujo de comunicación generar nueva estimulación sobre diferentes áreas y crear lo que es el fenómeno de neuroplasticidad y neuroregeneración, y mejorar patologías como el Parkinson. Ese tratamiento es bastante novedoso, tenemos a disponibilidad, y la otra condición que es importante en este caso es que es una alternativa que está aprobada por la FDA en los Estados Unidos desde el 2018 para el uso en pacientes con patologías de ese tipo. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás trabajando? Bueno, desde hace 16 años estoy trabajando en la clínica UGA, todos los días de lunes a viernes, y también trabajo en el Seguro Social de acuerdo a las disponibilidades que tenemos. Pues podemos ofrecer los servicios que tengamos y estamos a bien ¿Cuál es tu horario allá en la UGA? En la UGA a partir de las 11 de la mañana. Estoy en la UGA, de acuerdo a las actividades que tengamos, pues se puede hacer un poco más tarde la consulta, porque siempre la prioridad puede ser el tratamiento de cirugías o las actividades que se tengan en la mañana, pero generalmente como a las 11 de la mañana empezamos las actividades en la consulta en la UGA. Bueno, Luis, ha sido un placer haberte tenido hoy en Tu Salud al Día. Conocemos, bueno, eres un médico excelente trujillano, conocemos también tu voluntad social, donde colaboras en el Seguro Social, el Hospital Pedro Emilio Carrillo, a donde se te necesite. Sabemos que socialmente has aportado mucho a la población. Y recuerden, tenemos estos invitados para llevarle la mejor atención de salud a todos ustedes. Y recuerden, lo mejor para la vida es la salud. Hasta otra entrega de Tu Salud al Día.